Yo estoy aquí todavía luchando por qué compartir con ustedes. Desde ayer he estado preguntándole al Señor, esta mañana en la madrugada que no me dormía, entonces le preguntaba más y creo que tenía algo más o menos definido. Luego más temprano en la mañana, más tarde en la mañana, cambié de nuevo y ahora que hablo con mi hijo volví a cambiar. Entonces, si notan que está todo un poquito confuso, van a disculparme. Bueno, espero que no mucho, porque estoy cambiando y estoy tratando de armar en mi cabeza algo para dejar con ustedes en esta mañana. Ustedes son muy apreciados por nosotros y lo que queremos es de verdad sembrar algo y sumar a todo lo que aquí hacen, porque nuestro camino de fe, sobre todo en esta década, se está tornando muy especial. A nosotros, desde que entramos en la pandemia, en las cosas que comenzamos a buscar, entender, preguntándole a Dios tantas cosas, porque rápidamente en los tiempos de pandemia entraron los típicos mensajes nuestros, los mensajes estrictamente apocalípticos, los mensajes del anticristo es este, el anticristo está allá. El último que tuvimos, no sé si, no he tenido noticias y ya lo cambiamos de nuevo, pero era Bill Gates, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué han oído aquí? ¿En cuál vamos ahora? Bueno, creo que el último fue Bill Gates y el tema de la vacuna y todo este tipo de cosas que entraron. Nosotros preguntando, Señor, ¿cuál es como tu mirada de lo que está pasando? En Estados Unidos se hizo viral, como se dice ahora, se hizo viral un video de un pastor, se hizo muy famoso, porque dijo que en septiembre de 2020 Jesús volvería. Estamos en octubre de 2023, parece que a Jesús algo le pasó, como que el Señor no tiene el mismo calendario. Ese mismo pastor de Estados Unidos después dijo que no, que realmente era diciembre. Después de esto no hemos sabido nada más del famoso. Lo que quiero decir es, como entender bien el tiempo en que estamos no ha sido tan sencillo, ¿verdad? Creo que estamos viviendo una generación muy informada, pero poco entendida. Curiosamente, ¿no? Hay un río de información y de cantarlo no se torna tan sencillo. Así que ese fue nuestro esfuerzo, siempre preguntando, Señor, ¿qué es lo que viene? De hecho, creo que fui de los pocos en Colombia que nos plantamos en otra orilla para hablar de una forma diferente de lo que estábamos viviendo, y realmente lo hicimos. Y es fácil decir hoy algunas cosas, pero en el 2020 quizá no lo era. Un ejemplo curioso que tenemos en Colombia es que un video de otro de esos que se hizo viral era de una pareja de pastores muy conocidos en Colombia, amigos personales inclusive, junto con otro pastor creo que dominicano, y hicieron un diálogo en vivo, y en el diálogo en vivo, bueno, Bill Gates, la vacuna y todo lo que ustedes quieran, y no quiero discutir con nadie al respecto, ¿no? Por si acaso que nadie se vaya a ofender conmigo, que cuál es mi postura al respecto, no se preocupen por eso. El tema es que recuerdo muy bien que ellos se hicieron como muy explosivos en sus declaraciones y todo lo que estaban hablando, y evidentemente ellos tomaron la opción antivacuna radical por lo que les acabo de decir, y curiosamente después de un tiempo, y no me pregunten cómo me enteré, pero me enteré de primera mano, para poder invitar a la gente a que volviera a las reuniones presenciales, les decían que regresaran y que además les tenían un puesto de vacunación gratuito. Entonces, en algún momento la revelación cambió y Bill Gates de pronto dejó de ser quien era y la vacuna cambió. En fin, tanta confusión, ¿no? Tantas cosas. Yo le digo con franqueza, no sé qué dirá el pastor Pablo y los pastores acá, pero creo que a veces tenemos mucha teología de la desesperanza disfrazada de escatología, que tenemos mucho de desesperanza, o de una esperanza que está más puesta en morirse, una esperanza que está más puesta en irse, una esperanza que no está puesta realmente en Jesús y que no nos compromete con la vida ni nos ubica en el tiempo, sino como que nos desarraiga del tiempo, nos compromete con un cielo futuro y nos mete en un discurso completamente distinto que creo que no ayuda, que creo que nos dispersa, que nos desconecta, que nos hace ausentes de lo que de pronto Dios quiere hacer en este tiempo. Una de las cosas que creo que hemos recibido del Señor desde el 2020 es que esta década 2030 es una década crucial. Y creo que ha empezado a pasar, ha empezado a suceder. De hecho, mucho de lo que vimos y de lo que hablamos en ese tiempo es que había como un desajuste
en las estructuras espirituales en los aires, y que cuando el mapa espiritual cambiaba, los otros también comenzaban a cambiar. Los mapas de poder, el mapa económico, y creo que así ha estado. El mundo ha estado bastante loco en estos 3 años y sigue todavía un poquito loco. Creo que en España ustedes han tenido muchas alteraciones, ni hablar de nosotros. Cuando me preguntan de Colombia, siempre digo, en Colombia siempre está pasando algo, siempre. Bueno, todas las Américas ha sido como un río de alteraciones, de altas, bajas, sube, baja. Así que hace mucha falta como devolvernos de alguna manera a lo que es nuestra fuente de todo para poder comprender bien el tiempo en que estamos. Entonces, estoy tratando de decidir por dónde ir. Y creo que voy a tomar esta línea. Miren, Andrés David, mi hijo, y un equipo muy grande en Colombia empezaron un movimiento hace años que está creciendo mucho, que se llama sobredosis. Yo sé que la expresión suena tremendamente agresiva, de hecho creo que por esa razón la usan, y hemos tenido recientemente el último, y ese último se llamó El Jardín. Ese fue el gran nombre que tuvimos. De alguna forma quiero referenciarme acá porque quiero que vengas conmigo al capítulo 2 de Génesis y te quiero mostrar 2 o 3 cosas centrales en la existencia humana. Me parece que parte del tema de esta década y de este tiempo post-pandemia tiene mucho que ver con recuperar como algunas cosas esenciales que de pronto se nos van. A veces nos volvemos demasiado entendidos en la doctrina, demasiado entendidos en la escatología, demasiado conspiracionistas, demasiado entretenidos en tantas cosas que de pronto algunas de las más esenciales como que se nos van perdiendo, y quizá por esa razón también perdemos un poquito más del entendimiento que necesitamos para poder navegar en tiempos difíciles. Entonces, vengan conmigo a Génesis capítulo 2 y vamos a intentar hacer aquí un compendio de un par de cosas. Cuando hablamos de existencia humana, creo que tú tienes claro esto. Depende de dónde tú pones el inicio, vas a explicar todo lo demás. Depende de dónde lo ubicas, depende de dónde tú pones el pie para decir, desde aquí arranca la existencia humana y eso me va a ayudar a explicar la vida. Es muy importante, hoy con tanta guerra de argumentos que tenemos, es muy importante poder revisar esto. Aunque decimos que somos cristianos y gente de fe, quizá no tenemos tan claro el lugar donde establecemos el origen de la existencia, la razón de la existencia. Génesis capítulo 2 es muy interesante, porque todo el capítulo 1 se ha ocupado de decirnos qué pasó el primer día, el segundo, el tercero. Pero el segundo capítulo como que retoma las cosas, trata como de explicarnos algunas de manera más detallada y nos brinda información muy importante. Vamos a leer los primeros versículos. ¿Están conmigo? Capítulo 2 de Génesis, los primeros versículos. Miren lo que dice. Así, bueno, tengo la traducción Biblia de las Américas. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Voy a excusarme anticipadamente si de pronto algo de lo que digo ya lo he compartido antes. Y si lo compartí, espero que se les haya olvidado, como estoy casi seguro. Muchas veces las predicaciones se olvidan cuando se está cruzando la puerta de salida. Pero déjeme decirle un asunto número 1. Hablando de existencia humana desde la perspectiva de Dios, que me parece un asunto apasionante. Yo he escogido mirar la existencia humana desde la perspectiva de Dios, poniendo a Dios como el origen. Y eso obviamente altera absolutamente todo mi entendimiento. Y todo lo que yo puedo explicar viene desde allí. Y encuentro muchas explicaciones y creo que son muy válidas también. Aquí va una de ellas. ¿En qué día el ser humano fue creado, fue puesto en la escena? Yo no voy a entrar contigo en la discusión de si los días de Génesis 1 fueron días de 24 horas o no, sino espacios, tiempo, las horas o los días o los equivalentes de pronto no son tan relevantes. Finalmente la Biblia dice que un día para el Señor es como 1000 años, así que no sé si de pronto algunos de esos días equivaldrían para nosotros a un tiempo demasiado largo. Es posible, no es lo más relevante. Yo recuerdo alguna vez haber visto en una película de cine, se llamaba Dios mío, hace muchísimos años. Y en esa película había un Moisés moderno.
Y ese Moisés moderno era visitado por Dios porque Dios necesitaba un misionero que le ayudara a enderezar las cosas. Y recuerdo muy bien que Dios se personificó para él en un anciano que le hablaba. Y este hombre entonces empezó a tener toda suerte de señales y cosas especialísimas. Y llega un día del diálogo, esta es la escena que más recuerdo, un día del diálogo de él con Dios, donde le dice: eso de los 7 días yo no me lo puedo creer, eso de que 6 días para hacer todo, yo creo que eso no fue así. Y entonces Dios, personificado en este anciano, le dice: tienes toda la razón, en realidad no fue así. La verdad, le dijo Dios, es que tardé 6 días pensándolo todo y en un solo día lo completé. Entonces, el punto es el día en el que Dios pone en escena al ser humano, y es el día sexto. Y aunque no soy geólogo ni biólogo, tengo suficiente entendimiento para saber que en el orden de la creación, como sea que haya sido en periodos de tiempo, en el orden de la creación, antes del día sexto, el ser humano pudo ser puesto en escena. Pero no, Dios decide que sea lo último. Y creo que eso da una serie de mensajes, entre estos, que te quiero presentar, que quizá lo compartí contigo antes. Dios decide que el primer día de existencia de la raza humana completa coincidiera exactamente con el día séptimo del orden de la creación. ¿Qué pasó en el día séptimo? La Biblia nos acaba de describir que en ese día Dios, ¿qué hizo? Descansó. Ahora mi pregunta para ti es: ¿cómo imaginas el descanso de Dios? ¿Cómo te imaginas a Dios descansando? Yo me lo imagino en una playa colombiana, debajo de una palmera, tomando agua de coco. ¿Cómo lo imaginas tú? ¿En Canarias o díganme, algún lugar así espectacular para... O sea, Dios descansando. Yo quiero... Esto te puede parecer superficial, te aseguro que no lo es. Te aseguro que no lo es. ¿Cómo imaginas el descanso de Dios? ¿Qué hizo Dios o qué no hizo? Porque para nosotros descanso está mucho más vinculado con ocio, y no ocio en el sentido incorrecto de la palabra, porque hay una parte del ocio que es correcta, que es importante, el de divertirnos, el de parar un poquito de las actividades y todo ese tema que hay. Eso es parte del asunto. Pero ¿imaginas a Dios así? O de pronto Dios y el hombre, el día que Dios descansa, jugando a... ¿Cuál podrá ser un buen juego? En Colombia decimos el escondite, a que te cojo ratón, a que no gato bandido. ¿Cómo pudo ser? Yo quiero retar un poquitico tu pensamiento. ¿Qué es el descanso de Dios? Creo que tendría algunas propuestas para hacerte, pero no es el caso. Pero pensar un momento en qué fue ese descanso va a ser importante para poder comprender la razón y la dinámica de la existencia humana viviendo en una dimensión para la cual fuimos diseñados. Yo sé que todo el asunto se frustró luego, pero yo estoy partiendo del entendido de que tú crees junto conmigo que con Jesús comenzó un camino de regreso a todo lo que Dios quiso al principio. Es como un decir: ok, vamos a reanudar todo, como que hubo una suspensión de todo, porque realmente así fue. Cuando en el huerto del Edén, cuando Dios echa afuera al hombre, es un acto fuerte, agresivo, dice que lo echó, y además de eso puso un obstáculo, una espada que se revolvía y un ángel que protegía el famoso árbol de la vida para que Adán y Eva no se acercaran allí. Suena muy agresivo. Bueno, depende de cómo lo veas. Como yo lo veo, lo que Dios hizo fue poner puntos suspensivos para no tener que cerrar todo de una vez. Porque donde siguiera el asunto, lo siguiente que pasaría, si tú entiendes bien lo que realmente pasó en el huerto del Edén, que para muchas personas simplemente es como una desobediencia del hombre, como algo así como una pilatuna de un recién creado, ¿no? De un recién nacido. A propósito, ¿con cuántos años Dios lo habrá creado? ¿Qué preguntas tontas haces tú, Pastor Edgardo?, me dirá alguno, ¿no? Dicen que Adán no tenía ombligo. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes saben de dónde viene el ombligo, que dicho sea de paso, digo que es la cicatriz, la única cicatriz que las mujeres exhiben con orgullo, ¿no? Es porque el ombligo es una cicatriz, dicho sea de paso. Dicen que lo que pasa es que Dios luego le dijo: chimbenguenchor, y entonces ahí le quedó él. Perdonen la cursilería. Pero quiero hacerlos un poquito pensar en lo que está detrás de esos relatos que aparecen allí, que se dan por descontado. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué fue lo que Adán hizo? ¿Por qué el asunto se torna tan serio?
Por ahora recíbeme esto, Adán se convierte en un monstruo realmente. Si tú entiendes bien lo que significa morir en la Biblia, que no es morirse, si tú entiendes bien que morirse es solamente una fase del estar muerto, es solamente una expresión, yo sé que es la más sentida, pero me atrevo a decirte que la menos seria de todas las manifestaciones de lo que la muerte es. La muerte es algo más grande. Dios le advirtió eso a Adán, le dijo, mira, con ese árbol, allá está ese árbol disponible, si lo quieres, espero que no, pero el problema con ese árbol es que si comes de ese árbol vas a morir. No le dijo vas a morirte. De hecho, cuando Adán come de ese árbol, Adán no se muere, pero sí muere. Entonces, ¿qué es la muerte? Y si logras meterte un poquito en ese discurso, yo sé que te estoy de pronto tocando muchas cosas, me excuso, ya me devuelvo a donde estaba. Pero si logras meterte en ese discurso, vas a comprender lo serio de lo que pasó allá, lo grave de lo que pasó allá. Y la clase de ser en que Adán se convirtió, que no permitía que Dios simplemente le diera una palmadita en el hombro y le dijera, un error cualquiera lo comete, o un error de recién creado, ¿no? Adán vivió 900 y tantos años, yo no sé cuando Dios lo creó cuántos tendría, pero bebé por lo menos no parece que fuese. Y además un ser muy especial, sí creo que podríamos decir que lo fue cuando Dios lo crea. Así que Dios pone puntos suspensivos y el asunto se reanuda en Getsemaní y en Gólgota. Allí entonces como que quita la pausa y la película vuelve a comenzar. Yo no sé si los muchachos me entendieron porque lo de la pausa ya no funciona o todavía funciona. Con lo digital sí también funciona pausa, ¿no? Es que en el tiempo mío era el cassette, entonces uno ponía el play y la pausa. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Sí? Ok. Gracias a Dios. El punto es que se reanuda todo. ¿Saben para qué? Se reanuda todo para cerrarlo bien y volver al principio. Volver a donde todo comenzó, que es hacia donde nos estamos dirigiendo. Estamos yendo de regreso, poco a poco de regreso. Todavía faltan cosas que pasen y camino por recorrer, pero estamos hacia allá. Entonces, vuelvo a mi punto. ¿Cómo imaginas a Dios descansando? Porque es la primera cosa clave que deberíamos comprender. Yo digo que es más una dimensión que solamente un estado, ¿no? Es más una dimensión. Ese descanso de Dios que puede ser, ese compartir con Dios, ese entrar como en su círculo para poder entrar también en todo lo que Él es, lo que Dios transmite, es una pregunta importante, repito, que valdría la pena recordar o tratar de respondernos. Una dimensión particular, una dimensión en la cual nos encontraríamos con Dios para comenzar a crecer y a crecer y a crecer, a no parar de crecer. Una dimensión en la que expresaríamos lo que realmente éramos en nuestra esencia cuando Dios nos creó. De hecho, me gusta mucho cuando encuentro en la Biblia declaraciones de Dios, de cómo Dios ve la vida. Por ejemplo esta, Proverbios 4:18, que es para mí algo que me repito continuamente, sobre todo ahora que tengo 62, como que lo necesito más. Y es este texto, creo que alguno de pronto lo habrá leído, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una línea de ascenso. En la mente de Dios, la vida es una línea de ascenso. Una línea de ascenso que va buscando su plenitud, no su declive. Porque nunca dice que es como la luz de la aurora que luego llega a un hermoso atardecer o a un bellísimo crepúsculo, sino dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una traducción inglesa dice, hablando de los justos y el camino de la gente justa, que es lo que dice ese versículo, una traducción en inglés dice, cuanto más viven, más brillan. ¿Estás escuchando esto? Por lo menos para mí es un canto de esperanza, ¿no? Un canto de esperanza de decir, sí, yo estoy envejeciendo, claramente estoy envejeciendo. Hay cosas que podía hacer con tanta facilidad y ahora me cuestan mucho, hasta ponerme calcetines, dicen ustedes, ¿no? Ponerme bien los calcetines ahora me cuesta más trabajo que cuando tenía 15, 16, 20. Bajarme de un carro, yo recuerdo, y varias veces lo recuerdo, cuando me estoy bajando y digo, pero esto era tan fácil antes, ahora ¿por qué se ha tornado como tan complejo? Cuando se llega a cierta edad, lo que se tiene es como un menú de dolores, ¿no? O sea, cada mañana se despierta con alguno nuevo. Un amigo mío fue una vez al médico por un problema, creo que en su brazo o en su pierna, tal vez era su pierna. Y el doctor, después de que le atiende, le dice también, entienda que usted ya está en cierta edad y ya pues empieza a dolerle. Y mi amigo, muy divertido, él le dice, doctor, pero qué extraño.
Qué extraño, ¿qué? Le pregunta el doctor. Pues que es que la otra rodilla tiene la misma edad y no me duele. El descanso de Dios, un espacio de aumento, un espacio de creatividad, un ambiente de encuentros, un ambiente donde como que continuamente esa palabra que se utilizó tanto en la pandemia se reinventa, donde como que otra vez gira y vuelve a comenzar y sigue creciendo y creciendo y creciendo, como Dios nos pensó, un aumento continuo. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La idea de Dios clara fue, esto es lo que yo entiendo como parte de la explicación de que el ser humano fue puesto en la escena el día sexto, que el primer día de existencia comenzara, que fuera la primera experiencia de él fuera la del descanso de Dios, para aprender a moverse en esa dimensión, conexión con Dios, realidad de Dios, presencia de Dios muy viva. No una presencia de Dios ritual o religiosa o algo así, sino algo mucho más real, cercano, cierto, que desatara toda la realidad que el ser humano tenía desde el principio, por su origen. ¿Me están siguiendo? Dios nos creó para vivir en su descanso. Cualquier cosa que el descanso de Dios signifique. Inclusive estar en una playa de Canarias debajo de una palmera tomando agua de coco. Quiero decir, lo que sea que el descanso de Dios signifique, para eso nosotros fuimos hechos. Y en esa dimensión Dios quiere que nos mantengamos. Es la primera gran declaración del capítulo 2 de Génesis. Y es una primera verdad importante para nosotros. Nosotros tristemente caímos de la dimensión del descanso a la dimensión del esfuerzo. De la dimensión donde las cosas iban a producir fruto a la dimensión donde ahora, Dios se lo dijo a Adán, ahora la tierra te va a producir espinos y abrojos, con el sudor de tu frente vas a tener que trabajarla. Entramos entonces de la tierra del alivio y de la tierra del descanso permanente a la tierra del dolor, al ambiente completamente distinto, completamente opuesto. La idea de lo que te estoy diciendo es que no permitamos que eso sea lo que nos domine permanentemente. Yo me he dado cuenta, y por eso tengo una de mis frases es esta, que la prueba más difícil de la vida no es ni un mal matrimonio, que alguno de pronto dirá que sí, ni una suegra terrible. Para mí la prueba más difícil de la vida es la prueba del tiempo, la prueba del tiempo. El tiempo somete las cosas a una prueba con tal rigor que al menor descuido sí estamos en declive. Alguna vez me pidieron, celebramos en nuestra comunidad en Bogotá, cada año un espacio nos dedicamos que se llama el mes de la familia. El mes de la familia en realidad son 6 semanas que comienzan con el Día de la Madre en Colombia, que no sé si será igual acá, y lo cerramos el Día del Padre, porque celebramos a los hombres también, porque los hombres no estamos de moda hoy, ¿no? A menos que, bueno, ustedes creo que me entienden. Por lo demás no estamos de moda. Y me pidieron un día que hablara acerca de los abuelos. Pues como soy abuelo y pues ya tengo pues la edad que tengo, entonces como que me encontraron apropiado, ¿no? Para que yo fuera el que diera el mensaje de los viejos. ¿Cómo hacemos para respirar mejor, para bien morir? De pronto que la unción en esta edad es la extrema unción. Y yo aproveché y tomé una película para pasar algunas escenas. La película se llama El extraordinario caso, el increíble caso de Benjamin Button. Y mi premisa fue esta. Mi premisa fue: envejecer es ascender. Esa fue mi premisa. Y diciéndole a todos esto, bueno, recuerden una cosa, y ustedes también, los más jóvenes, nadie se está enjoveneciendo, ¿no? Cuando celebramos un año más de vida, yo no sé por qué nos ponemos tan alegres, porque la otra cara del asunto es que es un año menos. ¿Será por eso que apagamos las velas? Hoy celebro que soy un poquito más muerto que hace un año. O una forma muy mala de ver la vida, ¿no? No, está bien celebrarla, la vida es avance y no va a parar nunca de avanzar. Ah, pastor, pero todos vamos un día a cerrar nuestros ojos. Por supuesto, pero ese no es el final de tu historia. Ese es el paso siguiente. Y luego viene otro más allá y otro más allá y otro más allá, que nos va a llevar a lo que fuimos al principio, para que volvamos a ese punto de no parar de crecer y de no parar de aumentar y de no parar de brillar, que no, la mente nuestra no alcanza a entender una dimensión así. No alcanza a comprenderse algo así.
para lo que realmente fuimos hechos. Mi premisa fue: si tú no estás creciendo a medida que pasa la vida, entonces tú simplemente te estás envejeciendo. Pero si realmente comprendes el diseño de Dios es aumento, es una experiencia que va creciendo. Sí, yo sé que el cuerpo humano va diciendo algo distinto. Está clarísimo, ya lo sé con total certeza. El mismo amigo que les conté tenía otra de esas muy jocosas de él. Él decía: si usted tiene más de 50 años y una mañana despierta y no le duele nada, usted se murió. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que cada mañana uno tiene alguna cosita diferente? Dígame sí o no, o estoy exagerando. ¿A quién le pasa eso? Si tiene más de cierta edad, obviamente. Ahora, si tienes mucho menos de esa edad y ya te está pasando eso, bueno, yo creo que queremos orar por ti entonces. La dimensión del descanso en lugar de la dimensión del esfuerzo. De hecho, ustedes han notado, por ejemplo, hablando del estilo de vida o de una manera de entender el estilo de vida que Dios quiere. Por ejemplo, nos encontramos de esas listas en la Biblia, de esas listas que son bien complejas, ¿no? Esa lista famosa de Gálatas capítulo 5 que habla de las obras de la carne. Miren, yo no dejo que leerla porque la experiencia me las recuerda, pero por si acaso, ¿alguien se acuerda cómo dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son... nadie quiere decirlas, ¿no? Todo eso que hemos practicado alguna vez, todo eso por lo que hemos pasado alguna vez. Lo interesante es, hace toda una lista, ¿no? Y cosas semejantes a esto, la lista se alarga, cosas semejantes a estas. ¿A dónde los quiero llevar? Al resto de ese capítulo 5 de Gálatas. Porque más adelante dice, escuchen bien, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Están notando la diferencia? ¿Por qué no dice las obras del Espíritu? No dice las obras del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. Y el fruto, por naturaleza, no es el resultado de un esfuerzo, sino de una esencia. Si tú te arrimas a un árbol y le pones bien cuidado, corriendo el riesgo de que te diga que estás loco, tú no escucharás al árbol haciendo... Creo que no. El árbol naturalmente lo produce. Si está bien plantado, va a producirlo naturalmente. Yo encuentro a veces inclusive que tenemos un pequeño problema teológico con el tema del fruto del Espíritu, porque le decimos a la gente: crezca en el fruto del Espíritu. Entonces, explíquemelo. ¿Es un fruto al fin? ¿O es una cosa que yo tengo que desarrollar? Ahí les dejo una cosa para meditar. No, dice lo que el Espíritu produce. ¿Por qué el contraste? Escúchame bien. Es para darte un ejemplo de lo que es la diferencia de la tierra del descanso a la tierra del esfuerzo. En la tierra del esfuerzo, entonces se habla de las obras de la carne, que son estas y aquellas y aquellas. En la tierra del descanso dice: pero lo que contrarresta todo eso no es otro obrar, sino es un fructificar. ¿Te das cuenta? De alguna manera nos lleva a otro terreno, a un terreno distinto, a un terreno donde no es mi capacidad la que hace que algo suceda. No te olvides, por ejemplo, no te olvides de esto. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2. Isaac e Ismael. ¿Y de dónde brota Ismael? ¿De dónde sale Ismael? Ismael sale de una exégesis muy rara de Sara y Abraham. Dios les había prometido un hijo. ¿Y qué empiezan a conversar ellos? Bueno, ¿cómo es que Dios lo va a hacer? Pues hagamos algo para que Dios lo haga. Porque no tenían chance, porque además no estaban en edad, y porque aún si estaban en edad, ella era estéril. O sea que ni con pastilla azul funcionaba el tema, porque el problema era otro. Aquí es azul también. Ya pillé algunos, ya voy entendiéndolos. ¿Qué dicen ellos? Tal vez lo que Dios quiso decir. Le dijo Sara a Abraham: estoy aquí, yo inventando un poco, especulando un poco, que si tú tienes intimidad con una de mis siervas y queda embarazada de ti, ese va a ser como nuestro hijo. Y de allí, ¿qué resultó? Bueno, y le dio a Agar, la joven y horrible esclava egipcia. Y Abraham, pues como todos los hombres somos, muy devotos de nuestras esposas, pues si tú me pides que yo haga eso, a mí no, yo no quisiera realmente.
Para mí es un poco sacrificado, pero lo voy a hacer por ti, Sara. ¿Qué resultó de allí? Ismael, el hijo de la capacidad, el hijo de la fuerza. Y después, 14 años más o menos, nace por fin Isaac, que seguramente al principio ya pensó que era un malestar estomacal. ¿Y qué dice la Biblia luego? Que el hijo de la fuerza persiguió al hijo de la promesa. Y lo persiguió a muerte, y hasta la fecha lo sigue persiguiendo. En cuanto a la descendencia, como se dijera, de genealogía natural, no me refiero de genealogía espiritual. No sé si algunos me miran como que, ¿de qué está hablando? Bueno, los ismaelitas son los árabes. Y los descendientes de Isaac, en cuanto a genealogía natural, pues son los israelíes, son los israelitas, para que más o menos me entiendas de lo que estoy diciendo. Entonces la primera cosa que dice Génesis 2 es que tú y yo fuimos hechos para vivir en el descanso de Dios, para movernos en ese ambiente que no es solamente estar como sin hacer nada, que no se refiere a ocio, sino que se refiere a una intensa actividad, pero que tiene otro motor en nosotros, que tiene otra clase de conexión. Déjame decirte algo que un hombre de Dios escribió hace muchos años. Él dijo: la vida cristiana no es difícil de vivir, la vida cristiana es imposible de vivir, imposible. La única manera es Jesús viviendo su vida en mí. Eso nos habla de una conexión distinta. Por eso, una cosa que me gusta decir por todo lado: Dios, ¿a quién le habría dicho? Me excuso de verdad. Dios no me quiere bueno, Dios me quiere suyo. Porque bueno puede ser cualquiera, pero suyo no. Y la raíz de una verdadera vida santa no es ponerse piedritas en los zapatos, ni latigarse la espalda, ni morirse, porque morirse, pues ya qué juego hay, ya el que se murió pues es santo porque ya no puede responder, digamos. A lo que me refiero es que eso sí nos mete en un camino de lo que Dios llama santo, que es suyo, dependiente de Él y gobernado por Él, más allá de que tenga ciertas características morales, que obviamente las implica, pero que no son su esencia, no es el punto central. ¿Me está siguiendo? ¿Quién está confundido? Dígame amén. Ninguno. No, al pastor no se le dice que está uno confundido, no le dice uno así. Primera idea entonces que quiero dejarte, quisiera de pronto expresar algunas cosas más de esto. Tú y yo fuimos hechos para movernos en el descanso de Dios, una dimensión distinta, de dependencia, de conexión con Dios, de aumento, de crecimiento. Por eso, una de las campañas que hacemos en Bogotá es que la gente renuncie a eso de pensar que la mejor etapa de la vida es solamente cuando se es más joven. Eso no es lo que la Biblia enseña, de hecho. Y les decimos: miren, echen afuera el espíritu de Peter Pan, porque algunos quieren ser jóvenes toda la vida, ¿no? Y por eso en las iglesias tenemos grupos de jóvenes con el hermanito de 50 años, el de 48. Son los jóvenes de la iglesia. No sé por qué el miedo a crecer, no sé por qué el miedo a entrar en la edad adulta, cuando la idea con Dios siempre será avanzar y al avanzar crecer. Ahora, la segunda idea, Dios mío, aquí me apareció un letrero que si es en serio estoy en problemas. ¿Es en serio, sí? ¿No es en serio? ¿Es solamente para asustar predicadores? La segunda. Les contaba que el evento que mi hijo Andrés David preside, llamado Sobredosis, escogió para este año un tema espectacular que nos ha obligado a leer Génesis 2 100 veces, el jardín. Entonces quiero que ustedes miren esto. En el capítulo 2 de Génesis viene ese otro la primera cosa que te quiero mostrar, el descanso. Pero la segunda, capítulo 2, versículo 15 dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Te lo voy a leer de nuevo. Entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Más atrás había dicho, déjenme mirar el versículo exacto, el versículo 8, para que nos contextualicemos. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Aparece el famoso huerto que da la sensación de que no es el mismo Edén, sino que fue un lugar en el Edén. Eso se pone interesantísimo. Un lugar en el Edén que fue el huerto que Dios preparó. Y dice que Dios lo puso allí, dice que lo tomó y lo puso. Escúchenme por favor, esa expresión me parece fascinante. Lo primero, el hecho de que dice Dios lo tomó.
Habla de acciones de Dios, de acciones de su soberanía, pero también de acciones de cercanía. Vuelve a enfatizar lo mismo. Lo primero que Dios quiere de mí es realmente cercanía. Creo que Dios de nosotros no está demandando las grandes y buenas acciones. Déjenme contarles una anécdota que la he referido en todo lado para referirme a esto de bueno versus suyo. Alguna vez en mis años misioneros, recuerdo que estaba predicando en una plaza pública en otra ciudad colombiana distinta a donde vivo y tenía competencia. Era un señor, un joven, como practicante del Hare Krishna, creo que se conoce así también aquí en España. Y él estaba allí con sus cimbalitos haciéndolos sonar. Y yo no sé si era yo su competencia o él era la mía, pero al final de todo estábamos evangelizando los dos. Al final de todo, cuando yo termino, él se me acerca. Yo creo que él vino como a negociar conmigo. Y cuando él viene a hablarme, me hace esta pregunta. Yo era un misionero de 21 años. Y recuerdo que me dice: nosotros los Krishnas somos mejores que ustedes los cristianos. Somos mejores personas que ustedes. Eso me llamó mucho la atención. Una buena pregunta, ¿no? Ahora, yo no conocía tanto de iglesias como ahora. Si hubiera conocido lo de ahora, le hubiera dado la razón desde el principio. Le hubiera dicho: no, sobradamente ustedes son mejores. Yo le digo a mi gente: el diablo ya no lo necesito, para eso los tengo a ustedes. Así que no hay diablo que me haga falta. Bueno, obviamente en broma también, ¿no? Y eso en España por supuesto que no sucede. Me preguntó el hombre, me dice: voy a hacer una pregunta para que se dé cuenta que somos mejores que ustedes. ¿Cuántas veces por semana ustedes y sus esposas tienen intimidad sexual? ¿Qué tal la pregunta? ¿Qué tal la pregunta para un joven misionero de 21 años? Recontra soltero. De 21 años, ¿no? Misionero sí, pero un ángel no. Misionero, obviamente, hasta ahí, por favor. Lo demás, más o menos igual. Y yo me quedo pensando, ¿qué le puedo responder? Y lo miro y le digo: no sé, unas 10 veces le dije. Bueno, ya soy casado y ya entiendo la cosa. Y ustedes se rieron, los que se rieron son casados, casi seguro. El punto es que él me dice: ¿se da cuenta que somos mejores? Y yo le dije: ¿pero dónde está el problema? Si son 10, 20, si son 50, ¿cuál es el problema? Esposo y esposa, ¿cuál es el problema? Me dice: no, nosotros solamente nos llegamos a nuestras mujeres para concebir hijos, así que somos mejores que ustedes. ¿Estás escuchando esto? ¿Con qué las personas vinculan lo divino? ¿Con qué las personas vinculan a Dios, incluyendo a nosotros? Casi siempre con ser bueno. Pero lo que la Biblia nos enseña es ser suyos, ser suyos. Estar bajo su gobierno es una cosa distinta. Y estar en cercanía, estar en su órbita, estar en su alrededor cercano para poder entender bien de qué se trata todo caminando con Dios. Bueno, aquí entonces aparece el huerto, el Edén. Y cuando empecé a pensar en esto, lo que Dios trajo a mi corazón fue: mira, el huerto fue más un lugar para ser que para estar. Más un lugar para ser, para expresarse. Y comenzó a abrirse delante de mí como ese pensamiento que de alguna manera enfatiza el anterior. Lo que realmente Dios quería, sí, preparó un lugar, pero prepara un lugar para que el ser humano, como Dios lo creó, pudiera expresarse, expresar su esencia. No para que pudiera vivir de esta u otra forma, aunque curiosamente aparece dentro del huerto del Edén, que estuvo en Edén, dentro de ese huerto aparecen los dos famosos árboles. Pero el punto central es: Dios preparó un lugar adecuado al ser que había creado para que pudiera expresarse. Entonces aquí va mi segundo asunto, y te lo voy a describir con una referencia a una parábola que tú conoces, y ya con eso termino, Pablo. Ya unos minutos más y listo. ¿Tú has leído la parábola de Lucas 15 que todo el mundo conoce como la parábola del hijo pródigo? ¿Alguno la ha leído? Pésimamente titulada, la parábola del hijo pródigo. Debería llamarse la parábola de los dos hijos, porque Jesús, cuando empieza la parábola, comienza hablando de esta manera: un padre tenía 2 hijos. Nosotros decidimos que solamente vamos a enfocarnos en el menor, el que hemos llamado el pródigo. Y bueno, lo fue. Pero hace muchos años
me abrió mi corazón y mi mente cuando leí en las primeras líneas que el hijo menor le pide a su padre que le dé la herencia, lo que le corresponde. Y hasta ahí todo va en línea con que ese era el muchacho malvado, como la oveja negra que no falta en las familias, ¿no? Pero leyendo más encuentro esta parte cuando dice, y el padre les, y búscalo tú por favor. Y en español, ustedes son los de la madre patria, les es plural. Les repartió la herencia. Les, entonces empecé a pensar, un momento. El hijo menor pide la herencia, pero el mayor se beneficia del asunto. Y comencé a investigar y encontré que en esos tiempos al primogénito le daban 2/3 de la herencia. Así que el hombre, gracias a la rebelión de su hermano, se embolsilló 2/3 de todo. Es el mismo que tú vas a encontrar al final diciendo, nunca me has matado ni siquiera un cabrito. Es el mismo, ¿no? El mismo, por si acaso. El mismo que tenía 2/3 de la herencia en el bolsillo, en alguna parte. Su hermano, todo el mundo conoce la historia, pero el asunto es el mayor. El mayor, ¿qué pasa con él? Cuando su hermano vuelve, después de todo lo que conocemos muy bien, hay una serie de declaraciones que él hace en una sola frase que dibujan un poquito lo que te quiero decir. Él dice, tantos años hace, le dice el hijo mayor a su padre, tantos años hace que te sirvo. Tomen nota de la palabra sirviente. Nunca he desobedecido ninguna de tus órdenes. Tomen nota de la palabra órdenes. Y nunca me has matado ni siquiera un cabrito. Ya les dije que tenía 2/3 de la herencia, pero estaba preocupado por el famoso cabrito. ¿Y qué termina diciendo? Pero ahora cuando viene, hablando de su hermano, ahora cuando viene tu hijo, tome nota de la palabra hijo. No la usa para hablar de sí mismo. Él se describe como un sirviente que lo que ha hecho es obedecer radicalmente las órdenes que el padre daba. Pero al otro, cuando regresa de una mala vida, lo llama el hijo. Señores, yo lo llamo el síndrome del hijo mayor, que tantas veces nos ronda a nosotros también. El Edén, el huerto en el Edén, es un lugar para ser, no un lugar para estar. Es un lugar para expresarnos con libertad. Creo firmemente que el negocio de Dios con nosotros está en llevarnos a ser personas enteramente libres, a ser personas que realmente expresen la esencia que Dios nos dio, más que a que seamos personas absolutamente correctas o completamente intachables. Y no estoy diciendo que ser correcto o ser intachable esté mal, estoy diciendo que no es lo mismo y no es lo que Dios persigue con nosotros. En esos años misioneros en otra ciudad, una ciudad que es de montañas en Colombia, donde si tú no vas subiendo es porque vas bajando, no tienes otra alternativa. Tengo una escena que también la recuerdo y la uso. Es una escena muy simple. Voy yo muy de apuro porque estaba yendo para una reunión donde iba a predicarle a un grupo de personas. Dios estaba bendiciéndonos tremendamente en esa ciudad. Y recuerdo que cuando yo pasé, estaba en una de esas bajadas, venía una mujer subiendo, una mujer ya muy mayor, venía con un bulto a su espalda que lo tenía colgado a su frente con mucho esfuerzo. Y cuando yo la miro pensé, pobre mujer, si alguien le ayudara. Pero yo estaba de apuro. Y pasé de largo al lado de ella, y cuando pasé un rato al lado de ella, unos metros más adelante, fue algo en mi interior que me hizo recordar, algo me habló, y creo que fue el Espíritu de Dios, al que te obliga a llevar una carga, 1 milla, 1 kilómetro, llévasela 2. Y entonces entendí claramente que Dios me estaba diciendo, deja el afán, deja el apuro y devuélvete por esa mujer. Ahora, ¿por qué lo menciono? Díganme ustedes si fue un acto de bondad. Porque cuando yo pasé, yo la observé y sencillamente seguí de largo. Yo me devolví evidentemente, le quité el bulto de su espalda. Yo creo que esa mujer, no cruzamos muchas palabras, pero estaba al principio asustada. La llevé a otro lugar, la acompañé con los pocos pesos que tenía en mi bolsillo de misionero, pues la pude mandar en un taxi hacia donde ella tenía que ir. Esto es para decirte, creo que cuando caminamos con Dios, lo que Dios quiere hacer en nosotros es llevarnos a un estado de libertad donde la realidad de Él en nosotros se exprese por encima de valores morales o de valores éticos que también son importantes, pero que no son lo definitivo en este asunto. ¿Me estoy haciendo entender? El pastor Edgardo dijo que no, que podemos vivir como quieras. No, porque si tú miras la libertad de la que yo hablo, la libertad curiosamente se entiende más o se deja ver más por aquello que no hago que por aquello que hago. Más por aquello que dejo de hacer que por aquello que me atrevo a hacer.
El pensamiento de hoy nos ha enseñado que libertad es hacer lo que me dé la gana, pero libertad es precisamente lo opuesto. Es precisamente no estar en la dictadura de lo que me dé la gana, o de lo que me dicte alguna sensación o alguna inclinación o alguna persona, sino de poder expresar lo más esencial que Dios ha puesto en mí. Cuando hablamos del huerto del Edén, estamos hablando de un lugar para ser, un espacio para expresar lo más íntimo que Dios puso en nosotros, mucho más que para sencillamente comportarnos como gente correcta, sin tacha alguna. Como el hijo mayor no tenía tacha, lo que él estaba diciendo era cierto. No he desobedecido ninguna orden tuya, he sido tu esclavo. Pero ahora que viene tu hijo, ¿te das cuenta de eso? Miren, quiero cerrar aquí este pequeño revuelto que les estoy haciendo para decir dos grandes dimensiones que apuntan a lo mismo. Evidentemente Dios no nos creó para que seamos seres independientes que puedan expresar una cierta dimensión que a Él le parezca útil o buena. Evidentemente Dios nos creó para introducirnos en su círculo, para que pudiéramos tratar con Él, para que pudiéramos mirarlo a Él, recibir de Dios dirección, instrucción, inspiración y aumento en todo, y para a partir de allí comenzar a expresar todo lo que somos. Y yo encuentro la palabra libertad como una de las mejores para definir lo que te estoy diciendo. ¿Alguien puede decirme amén? ¿Me está siguiendo hasta aquí? Dios nos creó para vivir en su descanso, y Dios nos creó para poder mantenernos en ese lugar donde la idea de Dios es expresar lo esencial, un lugar para ser, un lugar para ser mucho más que un lugar para estar. No es un lugar para mostrar capacidades, sino al contrario, mostrar dependencia, completa dependencia de parte de Dios y cercanía de todo lo que Dios quiere hacer y decirnos a nosotros. Yo creo que ya me he pasado mucho tiempo, Pablo, me excuso por esto, porque hay una cosa muy interesante que también pasó en el huerto, pero esa no tengo el chance de meterme mucho ahora. Y es que allí es donde allí es donde Dios junta a Adán con Eva. Y aquí aparece una charla muy interesante, que tiene que ver con el matrimonio y con la vida de la familia, porque es otra cosa más que aparece en el capítulo 2 de Génesis. Y eso me lleva a mí a un discurso mucho más largo en cuanto a la importancia de hombre y mujer juntos. Y el hecho, una conclusión a la que llegué hace mucho tiempo, que el matrimonio es antinatural. Pastor, ¿de qué está hablando? Sí, que el matrimonio Dios lo hizo antes de que el ser humano fracasara, y que la única manera de hacer que un matrimonio funcione es volviendo a ese mismo espacio, o si no, lo que lograremos no va a ser lo que Dios realmente quiere, o va a estar limitado de alguna manera, pero de eso no tenemos el tiempo de hablar ahora, porque creo que ya me he pasado mucho. Ya me quitaron inclusive la palabra fin de allí, o sea que yo creo que dijeron no hay remedio con este colombiano. Entonces quédate con dos por ahora. La primera, el descanso de Dios, que no es ocio, que no es una playa, que no es una palmera, ni un poquito de agua de coco, que tiene que ver con una dimensión de conexión con Dios que nos habilita para movernos de una forma diferente, no simplemente para ser personas correctas. La segunda, Dios nos toma hacia Él, nos atrae hacia Él y nos lleva a un espacio que es el que la Biblia llama el jardín en el Edén. Y esto vincula varias cosas, ¿no? Que las acciones de Dios, o que lo que tiene que ver con el Edén, tiene que ver con acciones de cercanía con Dios, tiene que ver también con espacios donde Dios nos pone a expresar lo que Él tiene en cada uno de nosotros. Porque de hecho, ustedes verán en Génesis 2:15 que dice que lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo cuidara. Lo cual quiere decir también que Dios tiene asignaciones para cada uno que brotan de ese espacio, que las comprenderemos en la medida en que nos movamos en ese ambiente. Pero vamos a parar aquí, creo que ya hemos hablado suficiente. ¿Podrías estar de pie, por favor?